Una pregunta más cercana a nuestro mundo economista y que nos hacen y que creo que es interesante que la tratemos. Hablamos de crisis o mutación y es el Euribor. El Euribor en tipos negativos por primera vez en la historia. ¿Qué significa un Euribor negativo? ¿Qué va a pasar con las hipotecas? Es una pregunta que nos hacen. Bueno, pues es una cosa curiosa. Unos amigos de aquí de Sevilla, precisamente, un abogado ahora parlamentario andaluz y un colaborador suyo, profesor de Derecho, han demostrado en los últimos años y han emprendido una tarea muy interesante para poner de relieve cómo el Euribor ha estado manipulado, porque durante muchos años, o sea, durante muchos meses y muchos días no había tipo oficial y sin embargo se seguía manteniendo, ¿no? Es decir, ha sido una manipulación clara y sabemos que muchos bancos pues han manipulado, ¿no? Sí. Lo que ahora ocurre es otra cosa más curiosa, ¿no? Y es que el tipo medio es negativo. Entonces muchas hipotecas estaban referenciadas en ese Euribor y claro, ahora pues teóricamente, como decía el otro día un banquero, dice, pero ¿cómo vamos a pagar por prestar, ¿no? Bueno, pues es que resulta que ustedes también hacen la operación contraria, ¿no? Es decir, están dando más, o sea, les están dando y lo prestan a mucho más, ¿no? Bueno, es el negocio, ¿no? ¿Qué es el Euribor? Estamos hablando sin que a lo mejor mucha gente no sabe lo que es el Euribor. El tipo de interés medio que cobran 40 bancos europeos, ¿no? Que diariamente se calcula y que se toma como referencia, que ya no se toma como referencia, precisamente porque advirtiendo lo que venía, pues la banca prefirió que se utilizara otro indicador, pero bueno, hay todavía muchas, la inmensa mayoría de las hipotecas, porque fuese, si no me equivoco, desde el 2011, ¿no? Cuando empieza a cambiarse, pues están referenciadas en el Euribor, ¿no? Y entonces el Euribor, lo que decía todo el mundo que tenía una hipoteca, o casi todo el mundo decía, tanto arriba o tanto o tanta variación en relación con el Euribor, ¿no? Ahora ocurre pues que tendría que estar en negativo, ¿no? Algo harán para que eso no llegue a producirse, ¿no? Es una plasmación más del descontrol y el absurdo del sistema. No tiene por dónde cogerse, es simplemente absurdo. Y ante el absurdo, solamente un comentario, como casi nota a pie de página. Ni aún así pidamos crédito. Ni aún así. Ni aún así, de verdad, en la medida en la que se pueda, en la medida de lo posible, no pidamos crédito. Vamos a romper ya con eso. Vamos a romper con esas cadenas. Incluso si se diera la hipótesis absurda de que al pedir una hipoteca te la dieran y además te pagaran por pedir la hipoteca. Pero incluso en ese caso, pero ¿no? Emilio, hay una matización importante, porque el crédito en sí, el préstamo, no es algo en sí mismo negativo, porque es normal que quienes vivimos al día, pues en un momento dado puedas tener que hacer un gasto que sobrepasa tu ingreso, porque sencillamente es mayor de lo que al día puedes tener. Entonces, el problema no creo que sea el poder disponer de un ingreso, de un ingreso suplementario, sino de cuál es el sistema instaurado para que esa necesidad se convierta en una esclavitud. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que hay hoy día para que la gente tome conciencia de lo que está pasando es, primero, explicarle cómo funciona el sistema dominante del crédito, que se convierte el crédito en una esclavitud desde tiempos inmemoriales. Y en segundo lugar, explicarle que hay fórmulas para salirse de esa esclavitud, es decir, para evitar que algo que tendría que ser necesario, que tendría que ser algo no lógico, ¿no? Es decir, que ante una incidencia, ante una
un accidente, ante una situación imprevista, necesites de un ingreso extraordinario, eso no te suponga una esclavitud para toda la vida, que son dos cosas diferentes. Y en esta segunda línea yo creo que ya se empieza a trabajar mucho y empieza a haber alternativas, por ejemplo, que no nos hacen dependientes de los grandes bancos que crean esa esclavitud. En segundo lugar, que no nos hacen esclavos del interés, que hace que la deuda se multiplique. Para que nos hagamos una idea, una deuda al 7% en 10 años se duplica. No hace falta cobrar intereses cuando alguien le presta a otra persona. Oye, necesito esto. Oye, Enrique, me ha pasado tal, se me ha roto el coche, no tengo, no te preocupes, toma tanto. Pues no hace falta pedir prestado a intereses. Es verdad que incluso en el caso de que se entienda de que hay lógicamente si alguien te presta, estás renunciando a algo, bueno, podemos empezar a pensar que haya algún tipo de retribución, pero ni siquiera tiene que ser del tipo que hoy día suponen los tipos de interés. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que hay hoy día para combatir precisamente esa esclavitud es transmitirle a la gente la oportunidad de crear nuevas fórmulas de uso de nuestro dinero. Por ejemplo, a través de cooperativas, de cajas de solidaridad. Pues gente que trabajamos conjuntamente, amigos, vecinos, podemos crear fondos en donde está el dinero de cada uno y hacer que la necesidad coyuntural inmediata de alguien se resuelva colectivamente de una manera muy fácil, ¿no? Y además sin necesidad de recurrir al crédito en el sentido, digamos, no ya capitalista, porque precapitalista, ¿no? Del tipo de interés como esclavitud y además incluso hasta creando puestos de trabajo, porque eso podría llevar consigo una administración que la tiene y que se puede financiar, ¿no? Un sistema muy fácil de explicar, por ejemplo, que está cundiendo ahora en algunos países, sobre todo escandinavos, es muy interesante, ¿no? Porque cuando a la gente le dice, pero ¿cómo prestas sin interés? La gente no entiende, ¿no? Pues el sistema es muy fácil, ¿no? Imagínate que necesitas 1.000 euros y hay pues una cooperativa de crédito entre varias personas. Pues lo que suelen hacer estos que son bancos es que dicen, bueno, pagas 100 euros al año, pero vas a pagar pues 110. Ese 110 es un suplemento con el cual la entidad que está manejando eso se financia, el personal que haya, los gastos de administración, tiene para dar más créditos y luego cuando terminan los 10 años del crédito o del periodo del que ha sido, te devuelven esos 10 por 10 años. O sea que tú has pagado, al final, los 1.000 que recibiste, no has pagado interés. Ha sido una especie de ahorro forzoso que luego te viene a ti y que permite que durante ese periodo algo que ha estado funcionando y tramitando todo aquello, pues pueda irse financiando, ¿no? Un sistema tan sencillo como ese puede permitir que un grupo de personas pues se preste, porque además hay una cosa que es evidente, la inmensa mayoría de las personas, el tipo de préstamo que necesita es un préstamo incidental, que se resolvería primero con ingresos dignos y segundo con una especie de socorro crediticio de este tipo, ¿no? Porque luego tenemos la inmensa mayoría, o sea, casi el 70% del 40 o 50% de las familias con menor renta, el préstamo que tiene es la hipoteca. ¿Por qué la hipoteca? Pues porque están viviendo sobre la base de un sistema concebido para que la banca tenga ese sistema de crédito, pero hasta incluso podríamos pensar en un sistema, no voy a entrar ahora en la discusión de si alquiler o de compra, pero incluso podría haber sistemas de compra que no implicaran la esclavitud permanente del interés, ¿no? O sea, quizás esto valga la pena
discutirlo y hablarlo en otro momento, ¿no? Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo en lo que dices, porque muchas veces el préstamo está siendo una expresión de vivir innecesariamente en un mundo de consumo innecesario. Muchas veces todos sabemos que se está recurriendo al préstamo para gastos corrientes, ¿no? Que no tiene sentido. Pero como mucha gente al oírte, creo, se puede preguntar y dice, oye, pero es que resulta que se ha caído mi niño en el colegio, se ha roto los dientes y me cuesta los dientes, pues o sea, que el dentista tampoco tiene que cobrarte 2.000 euros y resulta que tú no tienes los 2.000 euros, ¿no? Entonces tienes que pagarlo con crédito, ¿no? Entonces la idea es que ese tener que recurrir ahora porque has tenido un gasto extraordinario no te suponga una esclavitud, que es distinto, ¿no? O que el hecho de que tengamos que vivir en un sitio no te suponga que tengas que estar con esa esclavitud permanente, ¿no? Creo que valdría la pena a lo mejor en otro momento hablar de esto, ¿no? Pero yo creo que es una de las grandes líneas de trabajo alternativo en estos momentos, ¿no? De crear espacios de uso de los recursos que sean alternativos. Nosotros no necesitamos, la inmensa mayoría de las personas no necesitan bancos superglobales para resolver nuestros problemas. Necesitamos cosas muy cercanas a nosotros y que podrían funcionar y vivir con relativamente escasas cantidades de dinero, ¿no? En la nueva conciencia que está surgiendo, inscribo los mecanismos que Juan ha compartido, que son totalmente sustitutorios de lo que ha sido el funcionamiento del préstamo y del crédito. En última instancia, todos esos mecanismos tienen estos mecanismos alternativos de nueva conciencia, de nueva visión, de nueva perspectiva, tienen un elemento muy sencillo y es atender a las necesidades de la gente. Es decir, es mover la riqueza de modo y manera que se atienda no a las capacidades, sino a las necesidades de la gente. Me gusta recordar que esto es lo que, o cómo Carlos Marx define una sociedad plenamente comunista. Aquella que pueda ondear en su bandera, el de cada uno según su capacidad, cada uno según sus necesidades. Que por otra parte es lo que está en los Hechos del Apóstol, capítulo 4, de cómo vivían las primeras comunidades cristianas, donde las cosas se ponían en común y efectivamente al que necesitaba más se le daba. Tenían después mecanismos desde la generosidad y el compartir, de donde esa persona en su momento también podría dar a la comunidad, pero en este momento lo necesita y tú eres el que recibe. Ya llegará el momento en el que tú tengas la contrapartida con la comunidad. Esos mecanismos alternativos son mecanismos de nueva conciencia y coincido en que sería oportuno que en algún momento, en algún formato, le prestáramos atención, ¿no? Lo que son esas formas de articular la interacción entre los individuos con relación a esa energía que es el dinero y cómo eso se puede actuar sobre él rompiendo por completo los mecanismos a los que nos ha acostumbrado. Y como apuntaba Juan, efectivamente, yo hago referencia al crédito tal como hoy lo entendemos, que es mucho más que el crédito, es una forma de vida, es una forma de concebir la vida. No hago mención a circunstancias excepcionales que pueden aparecer en la vida, que tienen su sentido profundo y su para qué y para qué, sí, su por qué y para qué, pero en fin, que pueden aparecer en la vida en cualquier momento, sino a una dinámica y una lógica de vida que todos somos conscientes que están ahí y que son absolutamente absurdos desde un punto de vista de lo que es natural, desde un punto de vista de la conciencia. Vivimos los tres, para los que nos veis desde fuera, vivimos los tres en Sevilla. Y los tres conocemos gente que pide dinero, pide crédito para la feria, porque pide crédito para el rocío, que pide crédito para las vacaciones. De corazón a corazón, es un disparate, es un disparate. En el mundo de la empresa y de la contabilidad, que tú conoces mucho mejor que yo, hay un mecanismo que es la amortización. Es decir, tú compras una máquina y esa máquina, contablemente, tú tienes que ir dotándolo todo. Si tú calculas que esa máquina tiene una vida útil de 10 años, tú tienes que ir dotando una provisión de fondos para cuando esa máquina, por su obsolescencia o simplemente por su desgaste, deje de estar operativa. Y tú tienes que hacer esa provisión de fondos. Es que esa es la forma normal de vivir. Es decir, cuando tú necesitas una lavadora,
Si no tienes dinero para comprar la lavadora, espérate 1, 2, 6, 8 meses o un año, no sé, en función de tu renta, hasta que te compres la lavadora. El coche nuevo, pues no te compres el coche nuevo, sigue con el que tienes hasta que tengas ya el dinero suficiente como para comprar ese coche. Las vacaciones, mira, pues si este año no te vas de vacaciones, no te vas de vacaciones y no pasa absolutamente nada. Y si este año no vas al Rocío, pues no vas al Rocío y no pasa absolutamente nada. Pero es que esto fundamentalmente es un estilo de vida, un formato de vida, ¿no? Donde cuando entras en él, ya no es algo excepcional, sino que ya se convierte en lo normal y en lo corriente, que estés siempre pillado. Y claro, cuando estás pillado por la deuda, cuando estás pillado por el crédito, entras dentro de la raza de deudores y ya no tienes autonomía, tu poder está ya condicionado, tu forma de vida está condicionada por ellos. Sí. Os agradezco las aclaraciones, porque en este formato y en otro formato hemos hablado de cómo la deuda genera ese dinero ficticio, cómo los bancos, aprovechando el dinero que tienen, pueden prestar dinero contable y se va creando una burbuja de deuda que no tiene sentido y nos lleva a donde estamos ahora mismo, ¿no? Tomando conciencia de ello, tú has dicho algo que yo me lo tomo personalmente y que he actuado en otras ocasiones de crear esa economía alternativa. He participado y intervenido en algunas creaciones de bancos de tiempo, monedas sociales, de redes alternativas de productores y consumidores y tal. Y lo que has dicho me llega, y cuando sea oportuno, como otras cosas que me llegan, pues si no vemos un desarrollo desde otros ámbitos, desde la Fundación Espató. Yo tengo experiencia en el tema bancario, he sido 18 años empleado de banca y he llegado a ser director territorial de una entidad financiera, de un banco industrial en concreto, y me apetece mucho lo que tú estás hablando. Hay microcréditos y hay bancos, pero bueno, desde la Fundación Espató, que recogemos el tema, se toma nota. no solo de eso, sino de tener una tertulia, digamos, específica para tratar una economía distinta, ¿cómo es? En vez de economía... Ecosí nuestra. En vez de eco, ¿no? Ecosí nuestra. Ecosí nuestra. No, eco, no, mía. Son muchas veces lo que desde la Fundación y Recuerda Televisión pretendemos, no sé si lo conseguimos, es mostrar situaciones, tomar conciencia y plantear alternativas. Porque la gente dice, bueno, muy bien, pero ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Planteamos alternativas. Y esas alternativas, aunque hay algunas que existen, no son suficientemente conocidas. Y desde aquí nos comprometemos, en la medida de nuestras posibilidades, a darla a conocer y a hacer una tertulia en ese sentido.